Saludos, soy Nacerdín Atel. En esta ocasión, nuestro grupo desarrollará el tema referente a la evidencia física en materia criminalística. Para comenzar, es necesario introducir la temática haciendo mención de su origen y definición. En este caso, la evidencia física es el objetivo fundamental de la disciplina. Cuando nació la criminalística, surgió una necesidad de búsqueda de soluciones más objetivas de los casos penales. Se buscaba obtener elementos que permitan conseguir información objetiva e imparcial, que nos demostrará si el testigo decía la verdad o mentía. De allí que surge la idea del estudio de los elementos materiales del hecho. Si algo no puede dar a los investigadores información imparcial del tiempo sobre qué, quién, cómo, dónde, cuándo, tuviera injerencia en ese daño exterior. Eran los elementos que surgen de ese mismo hecho, y allí que nace la necesidad de estudiar todas las consecuencias de ese hecho, todas las transformaciones que ese hecho genera, fracturas, huellas, signos, daños, alteraciones o modificaciones. Precisamente hablando, se le llama indicios. Una prueba indiciaria es un elemento que nos permite, partiendo de un hecho o circunstancia conocida cierta, a través de un procedimiento mental podemos reconstruir un hecho desconocido. Este proceso es lo que se llama presunción, pero el elemento que nos ayuda a hacer esa presunción mental se llama indicio. Cuando se habla de evidencia física, no puede decirse que es un indicio ordinario, ya que hay indicios que no son físicos. Los indicios físicos se evidencian física criminalística, las conjeturas y las sospechas penales son indicios, pero no necesariamente tienen que ser materia. No hay hecho criminal sin producción de evidencia física. En específico, se puede definir la evidencia física como toda materia generadora de un hecho criminal o indicativa de este, capaz de individualizar el tetraedor de criminalística, así como las circunstancias del lugar, modo y tiempo, y capaz también de reproducir la información que contiene en el futuro. Evidencia física no solamente es aquellos materiales relacionados con el hecho criminal, sino también aquellos que permiten decir cómo sucedió, que nos permiten la reconstrucción. Entonces, evidencia física no solo aquel material generador de un hecho delictivo, sino que también es aquel que nos permite determinar cómo se llevó a cabo dicho hecho, pudiendo ser inclusivo un producto. La importancia de los elementos materiales del delito y la evidencia física radica en que éstas pueden probar la comisión de un delito, relacionar al sospechoso con la víctima o con la escena del crimen, establecer las personas asociadas con el delito, corroborar el testimonio de una víctima, definir el modo de operar del agresor y relacionar casos entre sí o exonerar a un inocente. Además, es más confiable y objetiva que la prueba testimonial y el desarrollo de la ciencia de hecho más importante. Bueno, es todo y gracias, espero haber sido lo suficiente. Gracias. Buen día, mi nombre es Pastora Mendoza. Les voy a hablar sobre el orden de colectación de la evidencia física. Ya practicada la búsqueda indicada de la evidencia, se procede a la colectación. Ya esta evidencia tiene la escena del crimen y le corresponde entonces al técnico
decidir qué colectar tomando en cuenta las características del sitio del suceso y las circunstancias del hecho. Este debe proceder a levantar la evidencia en el orden siguiente. Primeramente, colectar los objetos grandes y movibles. La característica grande no significa exclusivamente del tamaño. La consideración estará adaptada a la visibilidad y importancia para el hecho. Entonces se debe catalogar que sea grande, movible, visible e importante, ya sean objetos completos o parte del objeto, y que no alteren el resto de la evidencia. En segundo lugar, debemos buscar los objetos menos visibles. Allí se destaca una particularidad: son objetos visibles pero menos que los anteriores. Esto quiere decir que requieren una atención particular sin ser especial, ya que se siguen observando, por ejemplo, el polvo, la fibra, algunos residuos, entre otros. En tercer lugar, se requiere, luego de los objetos menos visibles, se colectan aquellos materiales que requieren un tratamiento especial, que son los que se requiere que se aplique fuerza, destrucción, que pudiera causar alteración del sitio de suceso, para evitar contaminar todo el resto de la evidencia. Es decir, primero se ubican los objetos movibles y grandes y luego los menos visibles, para después los de tratamiento especial, para evitar la modificación del resto o contaminación de las evidencias. Tenemos también, por último, el último paso en el orden de colectación es la reactivación y la recuperación de huellas digitales en el sitio de suceso. Tenemos huellas digitales propiamente dichas y las huellas latentes. Esta última son aquellas que presumen que están allí pero no se ven claramente y hay que activarlas con un polvo que se polvorea con un pincel o una brocha, o con el uso de un químico especial para identificarla, que puede contaminar el resto de la evidencia que se encuentra en el sitio del crimen. Este orden de colectación, se pueden alterar los protocolos solo con una excepción, dependiendo de las características del sitio de suceso y las circunstancias del hecho. Pero si no hay una razón que lo justifique, el tratamiento resultaría inadecuado y una violación de los protocolos, considerando una alteración del sitio de suceso y constituye un delito castigado por ley. Por otra parte, tenemos las reglas generales para colectar y embalar la evidencia. Primero tenemos la marcación. Esta consiste en identificar la evidencia física para diferenciarla de otra. Con esto se persigue certificar la cadena de custodia. Esta marca consiste en un código de cual debe ser alfanumérico, iniciando con las siglas del técnico seguido de número. Tenemos en segundo lugar la preservación, que son todas aquellas técnicas empleadas para garantizar el mantenimiento de la evidencia física, para que pueda reproducir su información a futuro en un tribunal. Esta puede ser colectada por separado, o recipiente o contenedores adecuados, depende de la naturaleza de la evidencia. Tenemos también el embalaje. Es aquel que garantiza la privacidad de la información que contiene. Se embala para darle hermetismo a la información, controlar la información, que no tenga acceso libre a la información que contiene el contenedor. Esta técnica puede ser realizada en papel, en plástico, en bolsas adecuadas y con un doblaje característico. Tenemos también parte de estas reglas el etiquetaje. El etiquetaje es identificar el paquete criminalístico. Actualmente se utilizan calcomanías que se adhieren al paquete, o también encontramos paquetes con un formato impreso en el envase. Finalmente tenemos el traslado. El traslado no es simplemente llevar la evidencia de un sitio a otro. El traslado debe ser realizado por un funcionario que generalmente nada tiene que ver con los procedimientos técnicos preliminares. Un funcionario dedicado exclusivamente al traslado de evidencia
manejo de la evidencia ya colectada. Este traslado comprende la salida de la evidencia física desde la delegación de origen hacia los laboratorios y luego de los laboratorios a la delegación de origen con la experticia. El paquete criminalístico debe estar respaldado por un memorándum. Ese memorando y el grupo de funcionarios que trasladan la evidencia representan la cadena de custodia. Después de practicado la experticia del laboratorio, se debe regresar a su laboratorio de origen y este laboratorio comisiona también a un equipo especial para que haga el mismo proceso de devolución para que luego esa delegación ponga la orden en el Ministerio Público. Buenas, mi nombre es Gregoria Castillo. Continuando con el tema de evidencia, voy a hacer el pequeño aporte de lo que es el etiquetado rotulado, el embalaje y el suministro de evidencia. En cuanto al etiquetado o rotulado, aquí quiero hacer mención que es la forma o también el procedimiento que se debe utilizar al momento de recolectar las evidencias y de enviarlas, ¿verdad? Aquí quiero hacer mención que es muy importante evitar el utilizar bolsas plásticas en cuanto al etiquetado y para el rotulado. En cuanto a embalaje, es la forma que vamos a utilizar para embalar las evidencias recolectadas, bien sean físicas o materiales. Y en cuanto al envío y suministro de evidencia, es la forma como vamos a enviar la evidencia. Cabe destacar que en cuanto al envío de suministro hay 14 requisitos que deben ser utilizados y mencionados en el momento de enviar el suministro a los laboratorios y los cuales voy a nombrar a continuación. Uno de ellos, en las etiquetas que se van a enviar, en el informe que se va a enviar debe estar los aspectos importantes que se desean conservar en cuanto a la evidencia. Debe tener también lo que es una descripción significativa de la evidencia física, la fecha y la hora del suministro de la evidencia, a quién va dirigida la evidencia en cuanto a allí hay que hacer mención en el memorándum que se va a realizar a quién va dirigida esta evidencia. El número de la averiguación previa. Es muy importante colocar el número de la averiguación del cual estamos trabajando. El tipo de hecho que se está recolectando, en este caso es un ejemplo de esto, podría ser, tendríamos que colocar allí si es muerte violenta por arma de fuego, si es muerte violenta por arma blanca y describir allí el caso. También es importante y uno de los requisitos también importantes para ello es colocar en el memorándum el lugar preciso de donde fue recolectada la evidencia física o material, el tipo de estudio que se desea realizar a esta evidencia, la observación también complementaria al que haya lugar. Como un ejemplo de esto, debemos colocar en este informe si es una muestra única o si es un cartucho único que fue recolectado, para que así haya más precaución en cuanto a lo que es manejar las evidencias, ¿sí? También debemos colocar allí el lugar, el domicilio del lugar donde fue recolectada la evidencia. Se debe colocar también allí el nombre y apellido del perito, quien recolectó la evidencia, o en este caso puede ser un perito o puede ser un funcionario policial. Y también se debe mencionar allí lo que es el nombre del técnico o el jefe de la experticia. Buenas, mi nombre es Ana Guzmán. En esta oportunidad, haciendo una exposición sobre la asignatura criminalística y voy a hablarles un poco sobre qué es lo que es la evidencia, sus reglas y cuáles son las evidencias más comunes. Cuando hablamos de evidencia, podemos decir que esto significa
un signo aparente y probable de que existe alguna cosa, y a su vez es sinónimo de señal, de muestra o indicación. Por lo tanto, podemos decir que es todo material sensible, significativo, que se percibe con los sentidos y que tiene relación con un hecho delictuoso. O dicho de una manera más sencilla, es todo lo que se encuentra en un lugar en donde se ha cometido la comisión de un hecho delictivo y que es reprochable para la sociedad. El manejo inadecuado de la evidencia física conduce a su contaminación, deterioro o destrucción, siendo esta última la causa más frecuente que impide su ulterior examen en el laboratorio. Por esta razón, cuando llega el momento de proceder a su levantamiento, se debe realizar con la debida técnica a fin de evitar lamentables consecuencias. Es por esto que existen algunas reglas fundamentales relacionadas con el manejo de la evidencia física, que todo investigador debe tener siempre presente. Estas reglas, ¿verdad?, se emplean para la colección de evidencia. Dentro de ellas está, al levantar toda evidencia física, es preferible pecar por exceso que por defecto. Por lo tanto, que cuando estemos en el sitio recabando la evidencia, es preferible recoger todo lo que uno pueda, que dejar algo en el aire que después nos pueda servir al momento de su revisión. Otra de las reglas sería manejarla solo lo estrictamente necesario, ya que si abarcamos otras cosas, pudiéramos alterarla o contaminarla. También dentro de las reglas está evitar contaminarla con instrumentos que se utilizan para su levantamiento. Estos instrumentos deben ser lavados meticulosamente antes y después de su uso. También está levantar la evidencia por separado, evitando mezclarla. También marcarla en aquellos sitios que no ameriten estudio ulterior. Y está embalarla individualmente, procurando que se mantenga la integridad de su naturaleza. Dentro de las evidencias más comunes tenemos lo que son las huellas, que es toda figura, seña o vestigio producido sobre una superficie por contacto suave o violento con alguna región del cuerpo humano o con algún objeto cualquiera que esté impregnado o no de sustancias colorantes, orgánicas o inorgánicas. Las huellas indican la forma, contorno y característica de la gente que las produjo. También están las manchas. Estas se definen como mancha. La mancha es cualquier sustancia orgánica o inorgánica que consigamos en cualquier en el sitio. También tenemos los rastros de uñas, que al revisar y limpiar las uñas de las manos de lo que es la víctima o el imputado, mediante la utilización de lo que llaman el raspado, ¿verdad?, se pueden recoger indicios de interés criminalístico para la investigación. Por ejemplo, se puede conseguir piel, pelo, fibra, droga, grasa de mecánico, entre otros. También están las fibras, que son fragmentos de tela y ropa. Características de la textura y del tejido, se presentan marcas impresas o rastros de su procedencia, entre otros, y se utilizan láminas adhesivas para tomar estos restos, lo que pudiera ser los pelos, las alfombras, la ropa, etc. También están las armas u objetos materiales utilizados en la perpetración del hecho como medios de comisión. También están los orificios en ropas y piel humana, huellas de quemaduras por flamazos o fogonazos, los tatuajes, quemaduras de pólvora por deflagraciones, huellas o ahogamientos, esquirlas. También están los instrumentos punzantes, cortantes, contundentes, punzocortantes, punzocontundentes, así como los contundentes, hechos consumados con un arma blanca. También a su vez tenemos los polvos metálicos, limaduras, acerrines, lo que es el cal, el yeso, el cemento, la arena, lodo, tierra, entre otros. Esto ha sido toda mi exposición.